tome su asiento. Quiero compartir una palabra en esta noche. Dice el Salmo 25, verso 21. Salmo 25, 21. Dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Yo quiero hablarles de la integridad en esta noche. ¿Qué es la integridad? Es muy importante que nosotros podamos entender la integridad para aplicarla a nuestras vidas como un estilo de vida, ¿sí? Que podamos vivir en integridad. Quizá la palabra muchas veces nos da la idea de una entereza, de algo completo, de algo recto. Y esa es la idea de esta palabra, pero quiero ir en profundidad. Quizá es difícil de poder definir la integridad. En el diccionario se define como apegarse a los principios morales y éticos. Eso sería integridad, poder estar apegado a los principios morales y éticos. ¿Y qué es la moral? Para poder entender tenemos que conocer estas definiciones. Y dice la definición de moral en el diccionario, dice que es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas de una comunidad. Hay un conjunto de costumbres y normas. ¿Cuántos escucharon hablar una persona de buena moral? Es una persona que trata de cumplir un conjunto de costumbres y de normas que suponen ser correctas o rectas, ¿sí? Y con eso se juzga el comportamiento de las personas de una comunidad. Cada uno tendrán sus diferentes normas de moral, ¿sí? Que lo van a ir definiendo según costumbres, culturas y todo este tipo de cosas. Y hoy en día está muy cuestionada tanto la moral como la ética y la integridad de las personas. Y la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano de una comunidad. O sea que la moral es aquello como que es lo que rige, ¿sí? Se puedan juzgar conforme a la moral, que es ese conjunto de costumbres y de normas. Pero la ética es lo que dirige a esas personas a vivir. O sea que uno es los reglamentos, serían la moral, y la ética lo que lo lleva a cumplir esos reglamentos. ¿Se está entendiendo hasta ahí? En la vida cotidiana, la integridad se define como ser honesto o confiable. Cuando una persona es de buena moral, es una persona honesta y es confiable. Dice que la ética que nosotros llevemos, o sea que el cumplimiento de esas normas, de ese conjunto de normas que sería la moral, la ética preside, está antes que la inmoralidad. Cuando alguien tiene una buena ética, una vida de integridad, va a presidir a la inmoralidad. O sea que yo soy correcto, una persona íntegra, voy a evitar caer en aquellas cosas que son inmorales. ¿Me está entendiendo? Me parece que no me está entendiendo. Amén. Bueno, para los que me están entendiendo, entonces, si nosotros basamos la integridad en estas dos definiciones que hemos dado, ¿sí? Conforme a lo que nos dice el diccionario, ¿sí? Apegarse a los principios de morales y ética, y es que en la vida cotidiana la integridad se define como ser honesto y confiable. Si nosotros nos basamos, ¿sí? O basamos la integridad en estas dos definiciones, terminamos viendo que nuestras vidas basadas
en una verdad moral de nuestra elección y esperando que otros nos vean como personas confiables y correctas. O sea que yo voy a tratar de vivir de la mejor manera conforme a lo que rijan las costumbres, ¿sí?, de la sociedad en la cual estoy, y yo soy una persona confiable y honesta, puedo entender que estoy dentro de los parámetros de una persona íntegra. Entonces, ¿por qué vemos que esa persona es íntegra? Porque esa persona tiene una buena moral, éticamente cumple con esas normas y esa persona trata de ser honesta y ser confiable. Entonces, si nos basamos en esto, decimos que sería muy bueno y muy sencillo. Y ambas definiciones son correctas, pero al mismo tiempo son incompletas. La integridad es mucho más que eso. La integridad es mucho más que tener una buena ética, llevar una buena moral y ser una persona confiable y honesta. Porque ¿cómo podemos basar nosotros esta integridad en nuestras vidas? La verdadera integridad es simplemente esto, es vivir y hablar basados en lo que Dios dice que es correcto. Aquí quitamos la moral, la ética, la rectitud, ¿sí?, que basa la integridad, la honestidad, y ponemos que yo hago todo lo que Dios dice que es correcto y eso me va a llevar a ser una persona íntegra. Porque ya no me estoy basando con las normas o costumbres que se rigen en la sociedad que sean correctas, tampoco me estoy moviendo por lo que se ha definido como que soy una persona confiable y honesta, sino que estoy haciendo todo lo que Dios dice que es correcto. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a basar nuestra integridad. Y usted dirá, ¿por qué, pastor, me está enseñando todo esto? Porque los tiempos que se están viniendo son tiempos difíciles. Y lo único que a nosotros nos va a mantener dentro de los parámetros del camino de Dios para vivir en integridad es poder cumplir con lo que Dios dice. Y cuando nosotros podamos vivir dentro de esos parámetros, vamos a ser personas de integridad. Fíjense el versículo que leímos al principio, dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esperando en Dios, lo único que nos va a guardar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, va a hacer que yo me mantenga en integridad y en rectitud. ¿Y cómo voy a basar esa integridad y rectitud? No solo en la ética, en la moral, ¿sí?, y en el estilo de vida que yo lleve conforme a lo que está estipulado en la sociedad, sino conforme a lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me va a mantener en una integridad total y absoluta. La integridad significa basar nuestras palabras y nuestras acciones en sus principios y verdad. Yo voy a basar mis palabras y mis acciones en los principios y en la verdad de lo que Dios dice. ¿Por qué basamos o por qué basarnos nosotros en los principios de Dios? Porque Él es el autor de todo lo que es justo y verdadero. Él es nuestro creador, Él es quien nos diseñó a imagen y semejanza. Decíamos el domingo, el Señor dijo: yo te puse nombre, yo soy tu creador. Él es el que nos ha diseñado. Entonces, ¿qué mejor que basar nuestra vida en su palabra y en todo lo que Él ha preparado para que nosotros caminemos dentro de esos parámetros? Cuando nosotros vivimos nuestras vidas declarando que Dios es nuestro creador, tenemos que entender que Él nos creó para vivir bajo sus estándares de verdad. Él nos creó para que nosotros caminemos en ese estándar, en ese modelo de verdad. No en lo que diga la sociedad, en lo que diga el mundo. Hay comunidades que se basan por una moral, pero esa moral está dentro de esa cultura, de esos valores
que están corrompidos. Y esto podría ser esa persona íntegra dentro de esos valores porque está guardándolo. Pero cuando nosotros ponemos esos valores en base a la palabra de Dios y a la verdad de Dios, nosotros tenemos para caminar respetando esos valores en integridad total. Amén. Dios nos creó para recibir de Él nuestros principios éticos y morales. Cuando la filosofía que trata la ética y la moral están basados en Aristóteles, que fue quien creó, inventó la ética, pero nosotros, conforme a lo que la palabra de Dios dice, estamos basados en su palabra, porque Él es el autor, Él es el creador, y nuestros principios éticos y morales están basados en la palabra de Dios. Cualquier otro lugar donde nosotros basemos nuestros valores o verdades son opiniones de hombre, y por esta razón no es integridad real. ¿Me está entendiendo por qué nosotros aún vemos personas que tienen una integridad, que parecen ser honestas, leales, pero que aún están fallando a los principios de Dios? Porque basan su ética y su moral en las cosas de hombres. Y estas cosas no son completas como Dios quiere. Entonces, nuestra integridad tiene que estar basada en la palabra de Dios. Su verdad es la única cosa que nos guía a una vida de integridad. Su verdad es su palabra. Esto es lo único que nos guía a una vida de integridad. Así que vivir con integridad significa decir que sí a lo que Dios dice que es recto y es bueno, sin importar las consecuencias. O sea que cuando yo quiero vivir en integridad, seguramente eso va a tener un peso y una carga sobre mi vida, porque voy a tener que renunciar a muchas cosas que puedan ser cómodas, que puedan ser gananciosas, pero sé que a Dios no le agradan. Entonces yo no voy a poner en juego mi integridad para hacer lo que a Dios no le agrada, porque ahí es donde yo voy a perder mi integridad. Ahí es donde yo voy a perder la entereza de poder vivir agradándole a Dios en todo. Amén. Su verdad es la única cosa que nos va a guiar a esa integridad. La integridad es más valiosa que las riquezas y más importante que nuestra propia comodidad, porque ahí se va a poner en juego todo. Muchas veces sabemos que hay situaciones que nos van a llevar a corrompernos, nos van a llevar a la tentación, nos van a llevar a desviarnos del camino. Muchas veces van a ser tentadoras. Muchas veces vemos que la mayoría de la sociedad las hace. Vemos que tienen un modelo muy común en todos y que eso nos quiere llevar a que nosotros hagamos lo mismo que hacen todos. Pero eso nos va a desviar totalmente de la palabra de Dios. Y si nos desvía de la palabra de Dios, nos saca del principio, del valor que tiene la integridad para nuestras vidas, que es precisamente la palabra de Dios. Identificar y creer que la palabra de Dios es el único estándar por el cual nosotros evaluamos, ¿sí?, y podamos desarrollar nuestros valores más profundos, que este es el primer paso para poder desarrollar una integridad en nuestras vidas. Para que nosotros podamos decir, yo estoy caminando en integridad total, porque estoy basado en la palabra de Dios y no en las cosas que están alrededor, quizás llevándome por caminos que no son los que Dios ha diseñado. Así sean legales, porque hoy en día se están poniendo leyes que puedan parecer éticas y moralmente correctas, pero que están en contra de la palabra de Dios, o sea que no lo son. Entonces yo tengo que basarme no aún en las leyes terrenales, no en las normativas que pongan los hombres, sino en la palabra de Dios. Y esa es la integridad que me va a llevar a mí a agradarle a Dios en todo momento. Debemos decidir comenzar a abrir nuestro corazón
a un estilo de vida consciente de lo que es la integridad y de dónde proviene. Entonces, cuando yo sé que el modelo para que yo camine en integridad viene de Dios, yo comienzo a caminar en ese modelo. El rey David escribe en el Salmo 15, versículo 1 al 4, y dice, Jehová, él le habla a Dios y pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Él está diciendo, Dios, ¿quién estará en el lugar sagrado? ¿Quién estará en el lugar donde tú habitas? ¿Quién podrá habitar en ese lugar? Él pregunta eso y hace la respuesta diciendo, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Usted quiere vivir en la presencia de Dios? ¿Usted quiere recibir los beneficios que Dios tiene para su vida? ¿Usted quiere estar allí al acceso de todas las bendiciones que Dios tiene? ¿Qué tiene que tener? Vivir en integridad. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vieron que algunos dicen, no, pero este de acá, que de tú... Y uno escucha y admite y le da lugar a escuchar. No, yo no estuve diciendo nada, pero usted está escuchando el reproche de su vecino, de su amigo, de su hermano, de su familiar. Si usted hace eso, pierde la integridad. Si usted no anda en la verdad, pierde la integridad. Si usted calumnia con su lengua, pierde la integridad. Si usted no habla verdad en su corazón, pierde la integridad. Por eso da una lista. ¿Quién estará en tu presencia? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquella persona que hace mal es menospreciada, pero honra a los que temen a Dios. Cuando usted dice, bueno, si Dios desprecia a ese, si Dios lo ve que está haciendo las cosas mal, yo tengo que verlo de la misma manera. Pero yo admito a aquel que honra a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque usted esté hablando aún mismo de uno mismo, aunque no sea algo perjudicial, nosotros podamos seguir amando a Dios. Esto es lo que Dios nos habla de la integridad. Y hay un camino para llegar a la integridad. Yo quisiera por ahí hablarles del camino que nos lleva a la integridad. Porque entendemos lo que es la integridad, es hacer lo que Dios dice que es correcto. Es caminar conforme a lo que la palabra de Dios nos habla de esa integridad y cumplir eso. Esto es lo que nos lleva a vivir una vida íntegra y lo que nos hace entender lo que Dios tiene. El Proverbio 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Dios dice que es mejor caminar en integridad siendo pobre que andar en caminos perversos y ser rico. Y no tiene nada que ver la pobreza y la riqueza, sino sí tiene que ver aquí la integridad y la falta de integridad. El camino que nos lleva a la integridad, solo el Espíritu de Dios puede crear integridad dentro nuestro. No lo pueden crear las normas de los hombres, no pueden crear la integridad aquellas cosas que quieran regir nuestro estándar de vida. Solo Dios, solo el Espíritu de Dios puede crear integridad dentro nuestro. Pero todo lo del mundo puede robárnosla. Dios puede transformar nuestro corazón para que nosotros comencemos a anhelar las cosas de bien y la verdad que Dios tiene para nosotros. Pero también las cosas de este mundo quieren robarnos esa integridad.
La gente y las situaciones pueden, intencionalmente o no, corromper y comprometer nuestra integridad. Porque ahí es donde nosotros nos ponemos en situaciones en las cuales la tentación a una ambición desmedida, a mentir, a engañar, quizá a corrernos de aquellos valores que Dios puso en su palabra, nos pueden sacar de esa integridad. Nosotros no nacemos con un corazón de integridad, nacemos con un corazón corrompido. Y si nosotros lo queremos, nosotros debemos pelear por él. ¿Cuántos quieren vivir en integridad? Usted debe pelear por la integridad, porque va a ser una lucha constante que va a tener. El apóstol Pablo decía, hay en mí un deseo de hacer el mal, pero hay algo que me dice que no lo haga. Ahí estaba el Espíritu Santo poniendo integridad dentro suyo, pero la naturaleza pecaminosa queriendo hacer lo malo, queriendo salirse de la integridad. Y el rey decía, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? Aquel que camina en integridad, en rectitud de corazón, que no admita reproche. Esto es lo que nosotros necesitamos para caminar en esa integridad. Si nosotros queremos luchar por una integridad profundamente enraizada, significa que nosotros debemos conocer, entender y amar íntimamente la verdad de Dios. Si nosotros no conocemos la verdad de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, cuando mucha gente se equivoca, cuando mucha gente está en problema, cuando mucha gente habla muchas veces y me dice, ¿por qué, pastor, me pasó esto? ¿Cómo hago en esta situación? Yo ahora tengo todo perdido, yo no sé cómo seguir. ¿Por qué tomé esa mala decisión? Porque yo estaba lejos de la verdad. Yo no estaba conociendo la verdad. Y cuando tomé decisiones equivocadas es porque no conocía la verdad de Dios. Entonces necesitamos conocer la verdad para no salirnos y no perder la integridad. Es esta verdad la que desarrolla sabiduría en nuestras vidas y nos ayuda a discernir y a poner en práctica todos los estándares y las fronteras que conforman un corazón de integridad. Porque para que nosotros andemos en esa integridad necesitamos tener límites, necesitamos las fronteras que sepan cuando nosotros nos salimos de un territorio, que sepan marcarlo en nuestro corazón. Y yo hice esto, pero yo sabía que esto está mal, entonces inmediatamente lo dejo otra vez donde estaba. Yo dije una palabra, pero me di cuenta que la palabra estaba mal, inmediatamente me retracto, pido perdón, digo que era mentira lo que estaba diciendo. Esa es la manera de poder conocer los límites y las fronteras que nos hacen perder la integridad. Pero si usted no conoce la verdad, el camino que lo va a llevar hacia la integridad, usted no va a poder vivir en integridad. Tenemos que luchar también. Y esta lucha significa rodearnos de gente que siempre esté pendiente de nosotros y nos haga responsable de nuestras acciones. ¿Sabe qué es esto? Yo se lo digo siempre a los líderes, tenemos que ser personas contables, tenemos que rendir cuenta, tenemos que reportarnos. Necesitamos saber que alguien nos está mirando y nos está controlando. Necesito llegar a casa si soy chico y entregar el vuelto. Necesito traer la boleta de cuánto pagué, pero yo igual te creo. No, necesito rendir cuentas porque eso me va a hacer estar en integridad. Cuando yo no tengo que rendir cuentas de nada ni a nadie, eso me hace estar al límite y poder salirme de esos parámetros que Dios tiene. Cuando yo paso 1 o 2 semanas y no le tengo que rendir cuenta de nada a nadie, lo más probable es que esté muy tentado a hacer aquello que Dios no quiere que haga. Pero yo estoy a cuenta con Dios. Sí, pero yo necesito rodearme de gente a quien le tenga que rendir cuentas. Necesito tener un jefe que venga y supervise el trabajo que hice, a ver si está bien. Necesito llegar a casa y contar dónde estuve, qué hice.
necesito contar cómo fue mi vida en el trabajo o cómo fue mi vida en casa cuando viene alguien. Necesito reportar. Y eso me va a ayudar a poder tener parámetros para no salirme de la integridad. El pecado se multiplica en el silencio. Cuando yo no cuento nada, cuando yo no digo nada, cuando nadie sabe cómo ando, estoy muy propenso a caer en pecado. Porque total, ahí en el silencio. Cuando yo vengo y digo, no sabe lo que me pasó hoy, casi me afano algo. Sí, no sé, menos mal agarré y lo dejé ahí. Estuve tentado a agarrarlo, había un teléfono ahí arriba del mostrador y casi me lo agarro, pero ya lo contaste, el diablo quedó al descubierto, tu intención fue descubierta y vos ya estás dentro de la integridad. Pero si a vos te quedó y no lo dijiste nada, te acostaste a dormir y estuviste maquinando, qué pavo que fui, lo podía haber agarrado. Nadie se iba a dar cuenta, la próxima no lo dejo pasar. Quedó en silencio, se maquinó, eso es lo que la palabra llama concupiscencia. Fue anidándose en tu corazón, tuvo lugar en tu mente y la próxima pasó por ahí, miraste para todos lados, dijiste la segunda ya no me va a pasar. ¡Chum! Te lo agarraste. No le reportaste a nadie. Pero desde el primer momento que vos expusiste tu corazón ante alguien rindiéndole cuenta, eso quedó al descubierto y ganaste una batalla, seguís dentro de la integridad. ¿Era malo haber sido tentado a agarrarlo? No. Jesús fue tentado en todo y en nada pecó. ¿Era malo decir que tuviste la intención de agarrarlo? No, porque mostraste tu naturaleza pecaminosa. Pero mostraste que había un estándar grabado en tu corazón, que tenía límites, que tenía fronteras y que era, eso no se debía hacer. La palabra dice no robará y sabía que no debía robar. Este ejemplo póngaselo a lo que quiera, a la mujer que estuvo mirando, póngaselo a la mentira que le contó al otro, póngaselo a cualquier cosa. Porque cuando usted lo mantiene en silencio, tiene las puertas libres para seguir adelante. Fui a trabajar, tuve allí unas miraditas y unas cosas con la mujer que estaba en la casa y quedó. Y me dijo que un día podíamos tomar mate solo. Y bueno, y lo guardé en silencio. Total, no pasó nada. Y lo guardé en silencio y quedó ahí. Nadie sabe, nadie. Y ahí estoy. Al otro día tengo un mensajito. Te estoy esperando a tomar mate. Total, nadie sabe, me voy. Pero si cuando yo llegué a mi casa y digo, vos sabés que estuve trabajando en una casa, diablo inmundo me tentó. La mujer me dijo un día me iba a tomar mate y mirá, entonces más vale hasta borrarte el teléfono. Sí, borro el teléfono. Lo dejé al descubierto, mostré mi tentación y al otro día cuando me quiera llamar no la tengo más. ¿Me está entendiendo cómo funciona esto? Necesitamos, para vivir en integridad, caminar por un camino. Y Dios nos marca ese camino. Y parte de eso es que nosotros no nos movamos en silencio, sino rindamos cuenta. Que podamos darle cuentas a alguien. Es mucho más probable que nosotros sigamos arriesgándonos cuando a nadie le interesa lo que nosotros hacemos o si nadie se da cuenta de lo que nosotros hacemos. Estar a cuentas es difícil, pero es un ingrediente clave para ser responsable en nuestras acciones y en nuestras palabras. Cuando yo sé que de mí depende mi integridad, yo tengo que rendir esas cuentas para poder caminar dentro de esa integridad y poder agradar a Dios. El luchar por la integridad, esto es una lucha que tenemos y la vamos a tener. Aumentará nuestra capacidad para enfrentar y cambiar los obstáculos que continuamente nos obligan a comprometer la verdad de Dios. Cuando yo lucho por esa integridad, yo voy a estar luchando por aquellas cosas que me llevan a comprometer la verdad de Dios. Adán y Eva, le digo Dios, con que Dios dijo que no podías comer de nada, le comprometió la verdad que Dios había dicho.
Y Dios no había dicho que no podían comer de nada de lo que había ahí. Le dijo, de todo lo que hay podés comer, solo de un fruto no podrás comer. Solo de ese árbol no comerás. Pero alguien le transgiversó la verdad y por no dar cuentas, ellos tendrían que haber esperado. Dice que Dios descendía todas las tardes en el huerto de Edén y hablaba. Cuando vino y habían pecado, dijo, ¿dónde estás, Adán? Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque comí de lo que no debía comer. Estoy desnudo y me doy cuenta ahora que estoy desnudo. Si ellos hubiesen dicho, mirá, vino una serpiente esta mañana y nos dijo que no podíamos comer de nada. No, la serpiente te está mintiendo. Pero como no rindieron cuenta, se manejaron en lo secreto, en lo oculto, y ahí perdieron la integridad. Y ahí pecaron. Y debido a ese pecado caímos todos tras ese pecado. Esto es cierto en tiempos de temor, de desastres, de caos, cuando la tentación de tomar la decisión equivocada es mayor que la de caminar en integridad. Y estamos en esos tiempos. Estamos en tiempos perversos, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos donde la palabra de Dios se está cuestionando, donde los valores cristianos se cuestionan. Entonces necesitamos integridad en estos tiempos. Por eso necesitamos poner a cuenta toda nuestra vida para poder caminar en esa integridad. La clave es responder por nuestras acciones y responsabilizarnos de nuestros errores. Tener un corazón de integridad nos va a ayudar a reconocer nuestros errores y alcanzar el perdón y la gracia de Dios. Cuando yo camino en esa integridad, cuando yo ando de esa manera, yo voy a poder rendirle cuentas a Dios en todo. Y eso es lo que necesito, caminar en esa rectitud. La integridad no es algo que tenemos o no, es un estilo de vida por el cual nosotros debemos luchar intencionalmente. Yo tengo que luchar para vivir este estilo de vida de integridad. Pero todo tenés que contar. Es que todo necesito contar. Porque cuando yo cuento, cuando yo me pongo en transparencia, pero claro, hay gente que quiere ser transparente con, ¿vio, pastor, lo que dice? ¿Vio qué bien que me porté? No, tengo que ser transparente aun cuando tengo errores. Metí la pata, me equivoqué con la decisión que tomé, el vuelto que tenía me lo gasté, agarré lo que no tenía que agarrar, le dije una mentira al otro. Esa es la transparencia que me lleva a vivir en integridad. Nos contaba el apóstol Ledesma cuando estuvimos en el retiro de hijos y dio un taller este discípulo, dijo, un día empecé a sentir en mi corazón algo en contra del apóstol. Y empecé a crear argumentos ahí dentro del corazón. Y empecé a buscar cosas que no me gustaban. Y me puse a orar y fui y le dije, ¿sabe qué, apóstol? Pensé mal de usted y maquiné esto contra usted y le dije esto contra usted. Y ya esperaba que lo reten o que le digan algo. Dice que el apóstol dijo, te admiro por tu honestidad y eso te hace una persona íntegra. Y oró por él y sanó todas sus heridas, todas sus cosas que tenía. Y ahí está, trabajando al lado del pastor. Esa persona es mucho más fiel, esa persona es mucho más íntegra que quizá aquel que ha estado maquinando y no lo dijo. Ya le dio lugar al enemigo en ese silencio a que siga operando alguna otra cosa. Pero cuando lo expone, se pone bajo la integridad de Dios y Dios lo respalda. Esto es lo que debe ser la integridad para nosotros, un estilo de vida. Sea intencional sobre esforzarse por la verdad y la sabiduría de Dios. Luche contra todo lo que intenta distraernos o robarnos la integridad. Tenemos que luchar. Todo lo que quiera sacarte esa integridad, todo lo que quiera sacarte la honestidad, tenés que luchar porque es la única manera de poder mantener ese estilo de vida. Decidimos correr con fuerza por las cosas que importan. Y las cosas que importan son la verdad de Dios. El Proverbio 2, 7 al 10 dice,
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Hay cosas que no nos cuestan hacer porque no tenemos la sabiduría cómo hacerla. Y la sabiduría no es la inteligencia. La sabiduría es la habilidad de tomar las decisiones correctas. Eso es sabiduría. Y dice que Él nos da la sabiduría cuando somos rectos y Él es escudo cuando caminamos rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, dice el 9, entenderá justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Y el 10 dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Esto es lo que nos va a llevar a tener un estilo de vida de integridad, para agradar a Dios y para estar resguardado de todo ataque y toda amenaza que quiera venir para sacarnos de ese camino. Recuerde que sin integridad usted no va a poder estar en el lugar santo. Usted no va a poder estar. La integridad nos puede hacer perder la salvación. La falta de integridad, perdón, nos puede hacer perder la salvación. Necesitamos vivir en integridad. Necesitamos tener una vida íntegra, intachable. Es difícil, por eso tenemos que luchar. No es fácil, se va a equivocar una o dos o tres veces, pero el reconocer la equivocación, el dar cuentas, es el camino correcto para mantenerlo en integridad. Amén. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que dicen, me cuesta vivir en integridad. Por aquellos que dicen, realmente se me hace muy difícil mantenerme en esa integridad. Yo quiero orar en esta noche que el Espíritu Santo traiga convicción. Que el Espíritu Santo ponga esos límites, esas fronteras, para que le pueda marcar claramente cuando usted se sale del territorio. Y que como el apóstol Pablo tenía esa lucha diciendo, el bien que hago o el mal que hago no es el bien que quiero hacer. Y esa lucha que vamos a tener es la que nos va a marcar los parámetros, los límites para mantenernos a nosotros dentro de esa integridad. Y que podamos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo en esta noche. Si usted necesita vivir en integridad, reconocer que necesita esa integridad, pídaselo a Dios en esta noche. Si usted está luchando con tentaciones constantemente que lo sacan de la integridad, pídale a Dios esta noche esa fortaleza. Yo quiero orar para que Dios los revista de poder en este día y pueda usted vivir esa vida de integridad. Padre, llena con tu presencia cada uno de los corazones. Papá, inúndalos con tu verdad. Tu verdad sea grabada en sus mentes, en sus corazones, y puedan ser aquellos parámetros que le den sabiduría correcta para caminar en la rectitud en la cual tú los has puesto. Que la ética y la moral que puedan guiarlos como parámetros no sean las de los hombres, no sean las de este mundo, sino sean las de la verdad de tu palabra. Que sean aquellas que los lleven a vivir en rectitud, en tus caminos. Fortalécelos cada día. Aquellos que luchan por estar en tu presencia, aquellos que luchan por estar, Señor, en tu santo templo, en tu santa morada. Solo los íntegros de corazón, solo aquellos que
no dan su boca a hablar el mal, aquellos que no admiten reproche contra sus vecinos. Papá, ayúdalos a caminar en esa integridad, ayúdalos a caminar en esa rectitud. Que tu palabra sea quien los guíe, que tu palabra sea quien los acompañe en todo momento, y que no sea las normas de este mundo las que lo guíen, sino sea tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayuda a cada uno de tus hijos a vivir en esa integridad. Ayúdale a cada uno de ellos a andar en esos parámetros que tú has diseñado, que esos caminos sean los que nos guíen en todo momento. Señor, que podamos luchar cada día por una integridad profunda, enraizada en los corazones. Que podamos conocer, entender y amar íntimamente la verdad de Dios. Esa verdad va a desarrollar sabiduría en nuestras vidas y nos va a ayudar a discernir y a poner en práctica esos estándares que conforman un corazón de integridad. Papá, que podamos rodearnos de gente correcta, a quien nosotros tengamos que darle cuenta siempre. Que podamos rodearnos de gente que pueda estar pendiente de nosotros y que eso nos haga ser responsables de nuestras acciones. Que como padres pongamos sobre nuestros hijos un control, no para oprimirlos, sino para que ellos entiendan la importancia de rendir cuentas en las pequeñas cosas, responsabilidades que los ayuden a ellos a caminar en rectitud, que sepan decir a dónde estuvieron, con quién estuvieron, en qué gastaron su tiempo, sus recursos, su dinero. Eso nos va a ayudar a caminar en integridad y que siempre sepamos dar cuenta de todo y que eso no nos sea una carga, que eso no nos sea un peso, sino que eso sea nuestro deleite, que nos ayude a caminar en esa integridad. El pecado se multiplica en el silencio y parece ser mucho más pequeño cuando no rendimos cuenta a nadie. Es muy probable que nosotros sigamos arriesgándonos cuando a nadie le interese lo que hacemos. Por eso nosotros necesitamos disponernos bajo alguien para que nos controle, para que nos supervise. Y eso no es esclavitud, eso no es opresión, eso es cuidar nuestra integridad. Padre, yo bendigo a cada uno de los que han escuchado esta palabra. Bendigo a cada uno de aquellos que quizá están caminando, luchando constantemente para poder guardar su integridad. Señor, bendícelos en esta hora y multiplícalos de fuerzas nuevas cada mañana para que ellos puedan andar en esa rectitud. Yo los bendigo y declaro sobre cada uno de sus vidas bendición del cielo, que los fortalezca y los guíe por esas sendas de rectitud. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el próximo domingo a las 19 horas. El viernes aquí en la Escuela de Crecimiento. Aquellos que quieren estar aprendiendo más de la palabra, conociendo más de Dios, los esperamos aquí. Dios les bendiga. Dele un fuerte abrazo a su hermano.